Un saludo para todos, mi nombre es Wilmer Triana y les doy la bienvenida a esta serie de videos en la cual hablaremos de programación en lenguaje Python. Lo primero que hablaremos es de por qué aprender el lenguaje Python. Y es que resulta que este lenguaje Python últimamente ha tomado gran relevancia en el mundo de la programación por varios aspectos. El primero es que el lenguaje es multiparadigma. ¿Qué significa esto? Esto significa que yo puedo realizar programación estructurada o funcional en el lenguaje, pero también puedo realizar programación orientada a objetos. De esta manera, pues no tengo que recurrir a un lenguaje diferente si lo que quiero es hacer funciones o lo que quiero hacer es orientación a objetos. El otro aspecto importante es que es multiplataforma. Esto significa que no debo preocuparme por la plataforma en la cual va a correr mi programa. ¿Vale? Entonces el programa va a funcionar tanto para Windows como para Linux, Mac y otros sistemas operativos. Esto es una gran ventaja porque mientras programo no debo preocuparme de cuál es la plataforma en la que finalmente va a correr el programa. Otro aspecto importante es que es un lenguaje sencillo, minimalista, que lo hace fácil de aprender. De lo que se han preocupado en Python es hacer un lenguaje que sea fácil de entender para todos, que no nos preocupemos tanto por la sintaxis. Obviamente tiene sus reglas de sintaxis para que el programa pueda funcionar, pero no es una sintaxis demasiado difícil de aprender. Otra ventaja que tiene es que usa tipado dinámico. Bien, esto es una ventaja, pero también es un aspecto a tener cuidado cuando desarrollamos programas grandes. ¿Qué significa tipado dinámico? Significa que yo no me voy a preocupar por declarar variables o darles un tipo de las variables. Lo que hace Python es que cuando yo utilizo una variable, en el momento que la uso, él identifica qué tipo de variable es la que voy a usar. No tengo que preocuparme por declarar la variable, pero sí debo tener mucho cuidado en el uso de las variables, en el uso de mayúsculas, minúsculas, en saber cómo escribir la variable para utilizarla posteriormente en otras operaciones. Bien, de eso hablaremos más adelante, de lo que son las variables y de cómo se utilizan en el lenguaje. Otro aspecto que es bastante relevante es que Python ocupa el puesto número 3 en el índice TIOBE. Esto nos dice muchas cosas, porque el índice TIOBE es el que nos dice cuáles son los lenguajes más utilizados por los programadores. Y si hablamos de Python, que es un lenguaje relativamente nuevo y ya se encuentra en el puesto 3, eso significa que está siendo muy usado en el mundo de la programación, ¿sí? Y pues nos indica que deberíamos aprender a programar en Python. Y otro aspecto también muy importante es que Python ocupa el puesto número 1 en el index PyPL. Y este index PyPL lo que hace es decirnos cuáles son los lenguajes más buscados en Google o sobre los cuales se busca más ayuda, más tutoriales mediante la herramienta Google. Esto significa que hay muchas personas que en este momento están hablando sobre Python, sobre los demás lenguajes, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer con Python? En Python podemos hacer casi todo lo que queramos. Podemos programar aplicaciones de escritorio, aplicaciones para la web, juegos, software a la medida, inteligencia artificial, etc. Ahorita Python es muy utilizado para algunas tareas de inteligencia artificial, para tareas de machine learning y para tareas estadísticas. Eso nos dice que Python es un lenguaje que va tomando mucha fuerza y que va abarcando diferentes aspectos de las soluciones que requieren las personas. ¿Cómo puedo programar en Python? Bueno, existen diferentes entornos de desarrollo y lo que buscan estos entornos de desarrollo es facilitarnos la escritura en el lenguaje. Tenemos algunos entornos muy completos como lo son el PyCharm y el PyDev, ¿cierto? Tenemos otros entornos que son pensados más multipropósito como son el Sublime Text, Atom, Beam o el sencillo bloc de notas. En cualquiera de ellos yo puedo programar en Python. Y esto también me dice pues que no tengo que cerrarme a una herramienta particular, sino que voy a encontrar un gran conjunto de herramientas para programar en Python. Más adelante en otro video vamos a ver cómo instalar Python en nuestro computador para poder comenzar a trabajar. Pero si no quiero instalar un programa en mi computador para trabajar en Python, o de pronto mi máquina no es muy poderosa para trabajar en el lenguaje o siento que va a trabajar muy mal, pues puedo acudir a las soluciones en línea que me ofrecen para programar en Python. Y aquí encontramos una
muy genial que es Google Colab. Y es que los cuadernos de Google Colab nos van a permitir programar y correr nuestros programas directamente en la web utilizando la plataforma de Google. Adicional, pues que vamos a poder compartirlos con otras personas, ¿cierto? Vamos a poder trabajar de manera colaborativa con nuestros compañeros, buscar ayuda y demás. Existen otras herramientas que son similares a Colab. Está Rep, está Paisa y está Programmis. Y bueno, hay infinidad realmente de herramientas con las que podemos programar en línea en Python. ¿Qué nos dice esto? Pues que no debo preocuparme por instalar en mi computador el IDE y el lenguaje Python si no lo requiero. Puedo hacerlo directamente en línea y comenzar a aprender y a trabajar en lenguaje Python. Entonces, bueno, esta es mi invitación para que comencemos a trabajar en Python, para que sigan los videos que se van a publicar en este canal. Y bueno, si tienen alguna pregunta en la medida que vayamos avanzando en las temáticas dentro de este canal, estaré muy atento a responderles.